Hola, bienvenidos al universo del Doc Zodiac, el lugar donde las figuras alternativas de Sensei cobran vida. El día de hoy estamos desde mi casa porque no puedo subir a mi consultorio, ya saben, por mi fractura que tuve el otro día. Y no puedo ir a mi consultorio porque tengo que subir muchas escaleras y allí es donde tengo todos mis equipos para poder grabar estos videos. Pero quería traerle esta figurita que pinta demasiado bien, una cajita marrón con unas letras chinas. Pesa más o menos y es bastante económica actualmente. Estamos hablando de Thanatos en su forma casual o con su túnica en la marca china NST. Así que acompáñame a revisar esta figura a ver si que vale la pena. Así que vamos para allá. Esta es la cajita de Thanatos Casual Wear con su túnica de la marca MST, una cajita marrón, está muy bien protegido, pesa más o menos, tiene un buen peso. Mira nada más lo que tenemos aquí. De entrada podemos ver la túnica, que la túnica sí no es que tenga un excelente material, pero cumple su función. Tenemos un cuerpo X y se siente de buena calidad. Mira nada más, tiene 5 rostros de Thanatos, tiene una funda con manos intercambiables, tiene, mira, vienen los accesorios de la arpa, por aquí tiene la careta o el casco, bueno, un cubre abdomen. Mira, nos trae unos cabellos completos de Thanatos. Nos trae partes de la armadura de metal, pies de metal, hombreras de metal. Esto aquí es de plástico en los accesorios. Y también nos trae esta maravilla, a la Pandora bebé con su basecita. Aquí de fondo tenemos a Thanatos en la marca Guptoni o SS Model, que es un figurón. Si no lo has visto todavía, lo puedes ver en la descripción de este video. También te dejaré unas tarjetitas por aquí arriba para que lo veas, que es muy bueno. Bueno, vamos a detallar rápidamente lo que nos viene y por el precio, que es una verdadera locura. Mira, ahorita ya me pude acomodar, puse mi cámara en una posición que les pueda mostrar. Este es un cuerpo de plástico, un cuerpo X, que se eleva la parte del torso para poder poner el cubre abdomen. Tiene unas buenas articulaciones, un plástico se siente de muy buena calidad. Por el precio, ya solo con el cuerpo ya estamos ganando. Miren, tiene un buen rango de movimiento, todas las articulaciones sirven a la perfección, son rígidas para mantener la posición, pero sí son fluidas. También tenemos un buen split. En general no nos vamos a tomar mucho tiempo en esto, pero es muy bueno, nos va a servir muy bien. También nos puede servir para otra figura que necesitamos poner un cuerpo rígido. Es muy bueno, solo con el cuerpo ya estoy feliz yo con haber adquirido esta figurita. Nos trae también la túnica sí se siente de una tela un poco de mala calidad, muy fina, no podemos ver bien fina, al tacto se siente media áspera. Aquí podemos ver la calidad, pero vamos a ver cómo se mira ya montada esta figura con su túnica. También nos trae las hombreras, que estas son de metal. Vamos a ver una detalladamente. Miren nada más, la pintura se siente un poquito de menor calidad de lo que es la de Guptoni, pero en general sí es muy buena. Esta de aquí también está un poquito aguadito, la articulación de aquí, pero no trae fallas en la pintura. El tono del color es diferente a la de Guptoni. Ya igual también ya me va a llegar próximamente y haremos una mega comparativa con el Thanatos de Guptoni SS Model. Pero aquí nos trae dos hombreras muy buenos, nos trae estas piezas traen estas piezas de plástico, nos trae la pechera de un material de aceptable calidad, de metal. La parte delante de la pechera está muy bonito. Nos trae la partecita del cuello, está bien detallada. Este es de plástico, por aquí yo le vi una redada bien. Déjame ver, voy a enfocar ahí. Si le ves, es una redada que trae
Parece que es donde estaba cogida del plástico, que se nota bastante, que se ve bastante feo eso. Aquí tenemos el cubre abdomen que nos vino en este arbolito. Ya le saqué el otro, como podemos ver. Esto siempre nos sabe quedar este tipo de redadas cuando le sacamos, que bueno, tenemos que quitarle con un tipo de bisturí o algo para cortante, pero como va a ir debajo de la túnica, esta vez no va a tener ningún problema. Pero eso que nos vengan en estos arbolitos de aquí no me gustan para nada, no es muy bueno, porque siempre nos quedan unas redadas. Y mira, aquí tampoco me voy a centrar mucho, solo que quiero mostrar lo que trae. Es muy bueno, nos trae 5 pares de manos, muy bueno, no están muy buenos estos cambios de manos. También nos trae 5 rostros, están muy bonitos. Y también nos trae unos cabellos que la realidad el plástico no se siente de la mejor manera, pero sí están muy bonitos, están muy bien detallados. Esto lo detallaremos más adelante en el próximo video de la figura completa de Thanatos. Esta vez solo vamos a hablar de la casual wear o con túnica. Para el precio trae muy buenos accesorios, y eso no es todo, también nos trae esta Pandora niña. Esta se siente de un plástico no de excelente calidad que digamos, pero sí nos va a durar, está bien pintadita. Miren esos rostros, no es exactamente igual a la Bandai, pero cumple su función. Mírala al lado de Thanatos, se ve muy bonita. Por aquí nada más le di una falla en lo que es este lado del cabello, pero ahí el resto está muy bien. Es un accesorio que para el precio es una locura realmente que tenga con todo esto. Sinceramente yo sigo sorprendido con MST en darnos esta oportunidad de tener esta figura en modo casual. También nos trae lo que es la basecita, que ya la vamos a poner en este momento, así que la magia de la edición. Ahí la tenemos ya con su basecita, calza muy bien, vamos a ver si se para. Está bien, estamos perfectos. Miren, miren, este precio es una locura. Además también nos trae un arpa para el modo casual, y también nos trae su máscara de plástico que también está muy bonita. Y los pies es de metal, también se ven muy bonitos. Mira nomás esos detalles, las articulaciones son muy buenos. Y bueno, vamos a pasar a montar rápidamente la figura para ver cómo se ve. Ya tenemos aquí armado a nuestro Thanatos con su ropa casual, con su túnica. Acá también tenemos a nuestra Pandorita y todos los accesorios que nos llegan. ¿Qué te puedo decir? Se mira muy bien y por el precio es una maravilla que te vas a tener que comprar sí o sí para poder tener a los dos. En caso que se te extravíe, se te pierda algún rostro, aquí lo puedes tener en repuesto. También tenemos las manos, la máscara, los cabellos. Cualquiera de estos te pueden hacer un excelente repuesto para tu Thanatos, ya sea Bandai o Gutoni. ¿Y qué te puedo decir también en la parte del armado? En la parte del armado un poquito tedioso meter estas cositas en la hombrera,
También la parte de los pines donde se insertan las manos se siente como que se te fuera a quebrar. Tienes que manipularlo con muy cuidado. eh, Hacerle varias veces, articular para que no se te pueda quebrar. Yo te recomiendo que antes de poner las manos le des unas moviditas moviéndole para que la articulación se ablande un poco y puedas poner tus poses con la mano, porque si no te puedes quebrar, se te puede quebrar. Ahí todo encaja perfecto, tiene un buen montaje, está muy bonita. Para el precio, como les digo, es una buena accesorio. Mira, por detrás, por delante, la túnica se ve muy hermoso. Ahí tenemos junto al otro Thanatos de Guk Tony. Como podemos ver, es una belleza. También quería aprovechar este video para recomendarte que cuando vayas a hacer una compra, el Guk Tony o SS Model, compres solo el modo caballero y aparte compres el MST en ropa casual. Es una muy buena opción, una recomendación de mi parte que yo hice y estoy completamente agradecido, porque en la ropa casual o la parte de deluxe, el que viene con el cuerpo casual, el Guk Tony, no te va a venir este accesorio de la Pandorita bebé. Y también, en mi parecer, estos rostros y estos cabellos se ven muy bien, aunque la armadura de la MST realmente deja un poco de desear, y ya la veremos más adelante en una comparativa con el Guk Tony. Así que ya todo dicho, dime qué tal te pareció esta figura, si te parece interesante por el precio, y las recomendaciones que te hago son muy buenas, así que ya depende de ti si que lo adquieres, pero como yo te digo, para calidad en modo caballero, Guk Tony o SS Model, y para modo casual, MST. Es una muy buena opción por la Pandorita bebé y porque todos los accesorios que nos trae es muy bueno y a un muy bajo costo. Está más bajo costo que el Guk Tony. Pero vuelvo y te repito, el modo caballero 100% más recomendado es el SS Model o Guk Tony. Bien, ya dicho todo esto, no queda más que despedirme, agradecerles a todos una vez más por acompañarme en este mega unboxing. Un saludo para cada uno de ustedes, mis amigos mexicanos, peruanos, chilenos, toditos. Les mando un abrazo inmenso de parte del Doc Zodiac. Y bueno, y ya dicho todo esto, quiero invitarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, darle like, comentar, que eso me ayudaría muchísimo para traerte mucho más contenido como este. Y eso es todo, amigos. Nos vemos en el próximo video en el canal del Doc Zodiac, el lugar donde las figuras alternativas cobran vida, ya sabes. Chao, cuídate.